Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad, mi trabajo le vamos a exponer sobre el uso de programas como el ArcGIS, el ECHMS y el Hidroesta 2 en el estudio hidrológico. Bien, voy a hablarles sobre el contenido que lo hemos dividido entre resumen ejecutivo, seguidamente de aspectos generales, que los aspectos generales los estamos dividiendo entre tres: introducción, antecedentes y objetivos. La evaluación hidrológica está entre descripción, ubicación y delimitación de la cuenca, análisis y tratamiento, como también un modelamiento hidrológico. Seguimos con las conclusiones, que las conclusiones le van a dar mis compañeros más adelante. También tenemos las referencias bibliográficas y también anexos. Y también terminando con una frase, ¿no?, que más adelante también mis compañeros lo van a explicar. Resumen ejecutivo. En este presente trabajo se analizará la cuenca Huancané. Dicha cuenca está ubicada en el departamento de Puno. Los análisis se realizaron haciendo uso de diversos programas. Entre ellos está el programa de ArcGIS, el programa Hidroesta 2 y el HEC-HMS. El programa Hidroesta 2 nos ayuda a realizar cálculos de análisis mucho más rápido, como también tratamientos de los parámetros, haciendo uso de los datos mostrados. Estos datos se muestran en la página web del SENAMI. Para finalizar, hacemos uso del programa HEC-HMS, donde nos ayuda a realizar diversos cálculos para culminar con un correcto modelamiento de la cuenca. En el programa de ArcGIS hemos sacado la imagen del Google Earth. Después hemos utilizado diferentes herramientas para poder llegar a la imagen raster. Es una unidad de planificación física, ordenamiento y de manejo. Los elementos trabajan de una manera armoniosa para no poder destruirlo. Estamos hablando de la cuenca hidrográfica. Está considerado como un territorio natural y una línea divisorial de aguas. En este caso, nosotros trabajaremos con la cuenca Huancané, con las diferentes aplicaciones como es el ArcGIS, el Hidroesta y el ECHMS. La cuenca cuenta con características y entre las principales son 4. La primera, que está definida por su contorno. La segunda característica es que el agua disminuye a medida que el ser humano va consumiendo. La tercera, se recolectan y se transportan el agua y sedimentos en los ríos o en los arroyos. La cuarta es la cantidad depende muchísimo a la cantidad de la precipitación, es decir, de acuerdo a la zona en la que se encuentra. La cuenca cuenta con 3 partes importantes: la baja, la media, la alta. En la baja está el cauce. La media se encuentra en las tierras planas o las tierras onduladas o los valles. En la alta están las laderas y las montañas. Existen 3 tipos de cuencas: las exorreicas, que sus aguas llegan a drenarse al mar; las endorreicas desembocan en los lagos, en las lagunas o en algunos salares; las arreicas son las aguas que se llegan a filtrar o a evaporar en algún otro terreno antes de caer a una red de drenaje. Como podemos observar en las imágenes, encontramos un claro ejemplo de las exorreicas, que viene a ser como el río de la Plata. En las endorreicas vemos a desaguadero. En las arreicas es un ejemplo sobre los cañadones, que el agua se llega a filtrar en el mismo terreno. Componentes de una cuenca hidrográfica. Como podemos ver en el esquema, se están dividiendo en 2 ramitas: en la generación antrópica y las naturales. Dentro de las naturales existen los llamados seres bióticos y abióticos. En los seres bióticos está el hombre, la flora, la fauna. En los abióticos se encuentran el agua, el aire,
el suelo, el clima, la energía, todo aquel que no posee vida. En la generación antrópica se encuentran dos ramas muy importantes, que son el jurídico institucional y el socioeconómico. Dentro del socioeconómico se pueden encontrar en las tradiciones, en las infraestructuras, en la cultura o en el jurídico institucional, que llegan a ser las políticas, las leyes, las instituciones, la administración. Nos enfocamos un poquito más en la morfología de una cuenca hidrográfica. En este caso, veremos los parámetros de forma. Como podemos observar, viene a ser el coeficiente de Gravelius, conocida también como el coeficiente de compacidad. Este coeficiente se estima, por tanto, una relación que hay entre el ancho promedio del área de captación y la longitud de la cuenca. Es decir, esta longitud que abarca desde la salida hasta el punto más alejado de esta. Como podemos observar en la fórmula, CG viene a ser el coeficiente de Gravelius. La P viene a ser el perímetro de la cuenca, pero que está expresada en kilómetros. Y la A viene a ser la superficie de la cuenca. El rectángulo equivalente. Esta es una transformación geométrica de la cuenca real, es decir, la superficie rectangular de los lados, que viene a ser L mayor y L menor, del mismo perímetro. En la fórmula, como podemos observar, L mayor viene a representar a la altura del rectángulo, que está expresada L mayor viene a ser la altura del rectángulo, que está expresada en kilómetros. La L menor, viene a representar la base del rectángulo, que también está expresada en kilómetros. La CG, como ya hemos visto en una PPT anterior, viene a ser el coeficiente de Gravelius. Y la A viene a ser la superficie de la cuenca. Ahora pasaremos a ver sobre los parámetros de relieve de la cuenca. Como A tenemos a la pendiente media del cauce, que está representada con J menor. Es la relación que existe entre el desnivel altitudinal del cauce y su longitud. Como se observa en la imagen, H y DA viene a ser el desnivel altitudinal, que está expresada en kilómetros cuadrados. La L mayor vienen a representar la longitud del cauce. Segundo, tenemos a la pendiente media, que está representada por una J mayor. Esto se calcula como una media ponderada de las pendientes de todas aquellas superficies que son elementales de la cuenca hidrográfica. Como se observa en la fórmula, LI viene a ser la longitud de cada una de las curvas de nivel, que está expresada en kilómetros. La E es la equidistancia de las curvas de nivel. Y la A, como ya hemos visto en una PPT, es la superficie de la cuenca. La curva hipométrica está representada más que nada para el área de drenado, que está variando con la altura de la superficie de la cuenca. Esta función hipométrica es una forma conveniente y objetiva para poder describir la relación que está entre la propiedad altimétrica de la cuenca en un plano de elevación. Como se observa en la primera imagen, vemos a las cotas que vienen a representarse en metros sobre el nivel del mar. La cuarta viene a ser el histograma de frecuencias altimétricas. Esto es una representación de superficie, más que nada está representado en kilómetros cuadrados o en porcentaje. Está comprendido en dos cuotas, siendo la marca de clase y el promedio de las alturas. Continuando con la exposición, antecedentes. La modelación hidrológica comienza a principios del siglo XIX, utilizando para el diseño de canales, redes de drenaje, presas, puentes, diques y sistemas de distribución de agua, hasta mediados de la década de los 60. La modelación hidrológica se limitó a tratar de explicar los mecanismos individuales involucrados en el sistema hidrológico.
Así encontramos el método racional en 1850, la teoría de Horton en 1933 y los trabajos de Thornwaite y Bridgman para la estimación de la evapotranspiración en 1948, así como la teoría de la onda cinemática de Lighthill y Whitham, que fue en 1955. También tenemos la del hidrograma unitario instantáneo, en que fue hecha por Nash en 1957. En la década de los 60, con el advenimiento de la revolución digital, se realizó el primer intento por representar casi en su totalidad al ciclo hidrológico en una cuenca. Surge así el Stanford Watershed Model SWM, que actualmente es el HSPF de Crayford, y Lindsley, que fue hecha por ellos dos en 1966, en base al cual se desarrolló más adelante el Hydrocom Simulation Program, HSP, que incorporaba el modelaje del transporte de sedimentos y la calidad del agua. Así este se convirtió en el año 1976 en el modelo Hydrologic Simulation Program, Fortran, que este es el HSPF, que trabajaba en torno al MS2 y que es gratuito. A partir de entonces, con el uso de las computadoras, se hizo posible el desarrollo de los modelos utilizando métodos numéricos para la solución de las ecuaciones o bien para la simulación de las estadísticas de los procesos. Una de estas es el WinHSPF, distribuido como parte del Beijing de la US Environmental Protection Agency, que es el EPA. Así como este modelo, una gran cantidad de otros modelos fueron desarrollados y actualizados a lo largo de estas 6 décadas del modelaje hidrológico, que fueron asistidos por 19 computadoras, como el ECHMS del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos, el TETIS de la Universidad Politécnica que está en Valencia, y el SWAT del Servicio de Investigación de Agricultura también de los Estados Unidos, entre otros más. En el Perú, en la década de los 60, recién se iniciaron los estudios hidrológicos para la evaluación y cuantificación de los recursos hídricos en cuencas, de mayor y menor importancia para el desarrollo agropecuario. En 1973, el Ministerio de Agricultura por primera vez asume también oficialmente el estudio de la hidrología del Perú, así creando la Dirección General de Aguas y también una subdirección de manejo de cuencas con 3 unidades a cargo, las cuales eran la ordenación de cuencas, sistema de conservación y sistema de protección. Entre los años 1973 a 1974, como consecuencia de las solicitudes dirigidas al Ministerio de Agricultura por parte de usuarios e interesados por el uso de agua, se creó el proyecto de asistencia técnica a cargo de la Dirección de Aguas a través de la Subdirección del Manejo de Cuencas. Desde el año 2001, la Intendencia de Recursos Hídricos, que es la Dirección General de Aguas y Suelos, que formaba parte del ex Instituto Nacional de Recursos Naturales, que actualmente es la Autoridad Nacional del Agua, que en sus siglas es ANA, como ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos en el país, viene desarrollando
estudios hidrológicos en diversas cuencas del Perú, considerando la necesidad de disponer el conocimiento integral y homogéneo de la potenciabilidad de los recursos hídricos que hay en el Perú y que estos conlleven a un uso racional y planificado. Desde los puntos de vista social, económico, ecológico y considerando la participación de todos los agentes consumidores de agua de las cuencas. Además, el año 2008, mediante la resolución ministerial número 033-2008-AG, se aprueba la metodología de codificación de unidades geográficas de Passeter, memoria descriptiva, y el plano de limitación y codificación de 20 de las unidades hidrográficas del Perú, elaborados por la Intendencia de Recursos Hídricos del Instituto Nacional de Recursos Naturales, que en sus siglas son INRENA. El río Huancané cuenta con una red de hidrometeorológica que llega a un total de 5 estaciones. Dentro de estas 5, 4 de estas son climatológicas y una hidrológica. Dentro de las climatológicas tenemos las estaciones de Huancané, Pudina, Progreso y Muñani. Y dentro de la hidrológica, que es la única, está la estación hidrológica que corresponde al puente de carretera Huancané. La única información hidrológica disponible de la cuenca del río Huancané es la que suministra el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, que en sus siglas es el CENAMI. Mediante esta estación, que a la hora de realizar proyectos de ingeniería y realizar gestión y manejos de recursos hídricos en la cuenca es muy insuficiente. En este trabajo de investigación hemos utilizado el ARGIS 10.6, el HMS 4.3 y el HidroEsta 2, los cuales nos sirvieron como software para delimitar el río Huancané y obtener varios resultados a través de este. Bien, muy buen día a todos. Mi nombre es Eric Bautista Codarate, soy de la Universidad Continental y soy de la carrera de Ingeniería Ambiental. Ahora les voy a mostrar la descripción general de la cuenca Huancané, que está ubicado en Puno, Perú, con el programa de el software ArcGIS y sus diferentes subprogramas. Vienen siendo hoy 31 de julio del 2020. Primero, ya obteniendo nuestro raster, vamos a utilizar las herramientas de Hydrology. Primero, Fill. Esta herramienta Fill nos permite llenar todos los espacios vacíos que contengan el modelo digital de elevación, el DEM. Una vez hecho este DEM, eliminamos, solo ocultamos la herramienta DEM anteriormente y utilizamos el Flow Duration. Esta herramienta Flow Duration nos permite identificar las direcciones de flujo de agua que van a tener en base a la pendiente. Y esta herramienta no respeta la configuración de entorno, o sea, la compresión, porque el rastro de salida siempre estará descomprimido. Como podemos ver, en la parte izquierda hay unos colores con números. Esto viene a ser una celdas con identificaciones de 2, 4, 8, 6, 32, 64 y 128, que solo las celdas reciben un flujo y no contribuirían ningún flujo de aguas abajo. Luego usamos la herramienta Flow Accumulation. La herramienta Flow Accumulation nos va a poder identificar la cuenca principal de la cuenca Huancané, una cuenca principal. Nos vamos a acercar lo máximo posible y vamos a encontrar la parte blanca. Luego de eso vamos a crear en un shape nuestro punto de desfogue. Creamos nuestro punto de desfogue en la parte blanca y luego le damos a editar. Ponemos el punto de desfogue, le damos guardar
guardar el editado y nos vamos a utilizar la última herramienta que es el watershed. El watershed crea un raster que delinea todas las cuencas de drenaje. Esto sucede cuando se analiza el raster de dirección de flujo para que encuentre todos los conjuntos de celdas conectadas que pertenecen a la misma cuenca hidrográfica. Como podemos ver, nos ha creado una cuenca hidrográfica del punto de desfogue que hemos editado. Nos vamos a simbología, nos dice que esto es en raster, pero nos vamos a Conversion Tool, una herramienta de ArtToolbox, y nos vamos a Raster to Polygon para crear un shape. Ponemos todo por defecto, le damos a aceptar y nos va a crear un shape con nuestra delimitación de nuestra cuenca principal de Huancané. Una vez haciendo esto, le damos una transparencia, vamos a Display, a propiedades en Display, una transparencia de 40%, y primero le agregamos un base nav, el primer base nav, y podemos observar que se acopla fácilmente. El basemap va a una base de las zonas más altas que las áreas designadas y como se pueden observar pasa por todas las cotas muy bien acopladas por las cotas más altas de nuestra delimitación. Una vez identificado nuestra área de estudio, podemos ya obtener nuestro punto de desfogue, que es la parte verde, y todo nuestro cauce principal de nuestra cuenca Huancané. Ya este sería nuestro producto final con toda la localización, membrete y la leyenda establecida, junto con las coordenadas. Pasamos al método FastTether. El método FastTether, primero algo general antes de empezar que se les puede mencionar, es una metodología para asignar identificadores o IDS, como se les llama en su forma abreviada, a unas unidades de drenaje basadas en la topología de la superficie y terreno, o sea, asigna los IDS a una cuenca para relacionarlas con cuencas vecinas, locales o internas. Esta metodología fue elaborada por Otto Fastether y fue adaptado como estándar internacional por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. La metodología es un sistema jerárquico de la que las unidades son delimitadas desde la unión de los ríos, que son los puntos de confluencia de los ríos obviamente, y desde el punto de desembocadura de un sistema de drenaje en el océano. A cada unidad hidrográfica se le asigna un código FastTether basado en su ubicación dentro de un sistema de drenaje que lo ocupa. Este método hace un uso mínimo de la cantidad de dígitos en los códigos, ya que es recomendado que solo vayan del 1 al 9. La longitud del código depende del nivel que está codificado. Esta codificación FastTether permitirá una eficiente codificación de red hidrográfica, además de que es algo más ordenado. Algunas consideraciones básicas serían que las distinciones entre río principal y el tributario es en función del criterio del área drenada. Y así en cualquier confluencia, esto puede decir que el río principal será siempre aquel que posea la mayor área drenada entre ambos, que se denomina cuenca. A las áreas drenadas por los tributarios e intercuencas, a las áreas restantes drenadas por el río principal. Bueno, para hacer el proceso de codificación consiste en subdividir en varias partes la cuenca hidrográfica, nuestra área de estudio, cualquiera que sea el tamaño, identificando y delimitando las 4 mayores afluentes del río principal. Las cuencas correspondientes a estos tributarios son codificados con los dígitos pares, primero los pares, con 2, 4 y 8. 2, 4, 6 y 8, que son representantes de mosaicos, se les denomina mosaicos, en el sentido desde la desembocadura hacia el naciente del río principal. Y con códigos impares del 1, 3, 5 y 7, son otros tributarios del río principal que son agrupados en las áreas restantes denominados intercuencas. Para añadir algunas particularidades de este método FastTether es que para la codificación de las dos unidades más altas del río principal, esta unidad presenta un área mayor de drenaje. Se le asigna el código
9 y en la otra más pequeña el código 8. Esto nos permite identificar la cuenca de donde se origina el río, la cuenca principal. Y un área contiene cuencas internas o endorreicas, que se les denomina también así. A la cuenca interna más grande se le añade 0 y a las otras cuencas internas son incorporadas en las intercuencas aledañas, como podemos ver en la imagen de la PPT. En las regiones costeras, la codificación se hace en un sentido horario, de tal manera que las vertientes de las aguas desemboquen en un mar oriental y será codificada de norte a sur. En el caso de la vertiente que desemboque en un mar occidental, como el caso de la vertiente del Pacífico, las cuencas serán codificadas de sur a norte. Bueno, luego de hacer la codificación en nuestra área de estudio, que es la cuenca Huancané en Puno, este es nuestro producto final con el software de ArcGIS, una delimitación FastTether, con toda la leyenda, la localización, el membrete y todas sus características. Bien, para el modelamiento 3D vamos a utilizar nuestra área de estudio, que es Huancané, que está en Puno, y vamos a utilizar una herramienta o un programa, un subprograma de ArcGIS que viene a ser el ARC. Primero necesitamos lagos, hidrología y curvas de nivel y por supuesto nuestra área de estudio. Vamos a hacer un corte primero con nuestras curvas de nivel en base al área de estudio. ¿Ok? Dejamos el nombre como está y le damos OK. Esperamos a que cargue, esto va a depender mucho de su computadora y vamos a obtener el resultado solamente las curvas de nivel en nuestra área establecida. Borramos las curvas de nivel general y hacemos lo mismo con los lagos. Ponemos Huancané y los lagos que vamos a cortar y tenemos el resultado de los lagos en nuestra área de estudio. Ya obteniendo esto, vamos a ver si están en el mismo sistema de coordenadas. Lamentablemente no están los ríos, así que vamos a cambiarlo en un WGSS 84 en 19 Sur, que es donde está Puno, en el Perú. Bueno, una vez que ya está todo proyectado, vamos a irnos a nuestro model builder. Vamos a buscar una carpeta y vamos a irnos a la carpeta roja de la esquina inferior. Vamos a ponerle de nombre Pro 3D y vamos a abrir. Ahí vamos a guardar nuestro modelo, que va a ser modelo sub-01. Vamos a buscar unas herramientas del 3D Analysis Tool. Buscamos el Team, el Data Manager Team y el Create Team. Luego vamos al Conversion, buscamos From Team y de Team a To Raster. Dejamos el nombre por defecto en el Create Team. Ponemos el sistema de coordenadas en WGS 8419 Sur. Ponemos nuestras curvas de nivel, pero vamos a SF Type, ponemos el Shape Line en vez del Hard Line. Luego de esto, unimos con la herramienta Connect con el Team to Raster para que todo esto sea un sistema. Vamos a Team to Raster. Como ya podemos ver, el Input Team ya está creado o ya está predeterminado como el Create Team. Buscamos nuestra carpeta donde lo vamos a guardar, lo dejamos por defecto, solo le cambiamos el nombre a img-sub-01. Todo dejamos igual, pero en el Sample Distance ponemos el Save Site. Por defecto les va a salir el Save Site 10, pero lo eliminamos el 10 y ponemos 5, que es lo que vamos a utilizar. Luego de esto vamos a usar, tenemos que tener unos parámetros fijados, vamos a cambiarle el nombre a nuestras curvas de nivel, vamos a ponerle ingresar curvas de nivel, a nuestro Create Team y a nuestro IMG01 le damos model parámetro, le cambiamos el nombre a raster de salida. ¿Ok? Luego de esto damos guardar, obviamente, a nuestro model. Y también vamos a hacer unos parámetros invisibles que no se ven. Primero vamos a Create Team, anti-click, model parámetro, from parámetro y sistema de coordenadas. Va a salir una elipse celeste. Elipse celeste le ponemos como model parámetro.
No cambiamos el nombre a sistema de coordenadas, donde vamos a ingresar nuestro sistema de coordenadas, ¿ok? Lo mismo hacemos en Trim to Raster, Make Variable, From Parameters, pero aquí en Simple Distance. Simple Distance. Nos va a salir un elipse celeste y aquí le ponemos como model parámetro. Y le cambiamos el nombre a tamaño de celda. Como ya les expliqué, el tamaño de celda es el cell size 5. Ponemos el layout que nos va a optimizar, nos va a ordenar nuestro modelo y sale ese resultado. Le damos en guardar, nos vamos al model, anti-click model, nos vamos a model property, nos vamos a la pestaña de parameters y en la tercera pestaña de type es opcional para que salga en nuestro sistema o requerido. Ponemos requerido en sistema de coordenadas y cerramos, le damos guardar y cerramos el model. Vamos a Tourbooks, añadimos nuestra carpeta que está con Pro 3D. Esperamos a que añade, ya está. Abrimos el Pro 3D, el model y nos sale el recuadro para ingresar datos. Nos dice ingresar curvas de nivel, obviamente ingresamos las curvas de nivel de estudio en nuestra área de estudio. Sistema de coordenadas WFS 84 UTM 19 Sur y le damos en OK. Esperamos a que cargue, esto va a depender mucho de su computadora y tendremos nuestro resultado, un raster. Este raster lo vamos a utilizar en el software ArcScene. Una vez estando en el software ArcScene, buscamos nuestro raster del anterior proceso, lo añadimos a esta área de estudio. Una vez añadido, también vamos a añadir Hydrology. Buscamos dónde está nuestra carpeta de Hydrology y lo unimos. Cambiamos el color Hydrology a River con un grosor de 3 y podemos notar el Hydrology allí en el raster. Ahora lo que vamos a hacer una elevación. Anticlic en nuestro raster, images sub-01, nos vamos a Base Height y marcamos la segunda opción de Elevation. Le damos a aplicar y aceptar. Como se pueden dar cuenta, se ha elevado nuestro raster y lo mismo vamos a hacer con el River. ¿Okay? Damos la segunda opción de Elevation, le damos a aplicar, aceptar y se eleva junto con nuestro raster. Esto ya está transformado en 3D, solamente faltaría cambiar de color. Anticlic en nuestro raster, vamos a Symbology, nuestra barra de colores o nuestra rampa de colores. Escogemos unos colores adecuados para nuestra área de estudio, incluyendo marrón y verde oscuro, verde claro. En nuestra rampa de propiedades le damos anticlic y aquí podemos escoger qué color necesitamos para nuestra área de estudio. Nosotros vamos a escoger la primera opción, un color medio color carne oscuro, medio marroncito para las montañas. Y este es nuestro resultado. Una vez esto, en las herramientas superiores hay un ave. Ahí escogemos, esa es la herramienta Fly que nos va a ayudar a direccionar. ¿Ok? Con el clic derecho podemos disminuir la velocidad y con el clic izquierdo podemos aumentar. Podemos direccionar con el mouse y para salir de esta opción podemos presionar la tecla Escape. Esta opción lo que nos permite es visualizar mejor en forma 3D nuestra área de estudio y poder ver la dirección del río que está en nuestra área de estudio. Para continuar la última parte vamos a usar el método Strahler, que primero una descripción breve. El método Strahler lo utiliza para dar un orden, una información a los ríos. El último es como una rama de un árbol y la última parte del río se le pone el orden 1. Y si juntamos el orden 1 con un orden 1, se forma un orden 2. Si juntamos un orden 2 con otro orden 2, se genera un orden 3. Y así sucesivamente hasta el orden 8 o 9. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos?
Primero, necesitamos trabajar de la mano con nuestro DEM y con nuestra área de estudio. Vamos a utilizar obviamente la herramienta Hydrology del ArcToolbox. Y primero para poder llenar los espacios, trabajamos con el film. Primero creamos una carpeta, el Strailer, donde vamos a guardar todos los procesos que vamos a hacer. Generamos el film, vamos a generar el film, borramos el DEM que está de más y vamos a trabajar con el film. Luego vamos a buscar la herramienta Flow Direction en base al film. Flow Direction para poder determinar las direcciones del flujo de nuestro caudal, de nuestro río. Una vez cargado el Flow Direction, vamos a poder trabajar con el Flow Accumulation. Bueno, primero el Flow Accumulation trabaja de la mano con el Direction. Como podemos observar en la izquierda tenemos la base de datos del Direction, que es 1, 2, 3, 4, las celdas 8, 16, 32, 64 y 128. El flujo de acumulación trabaja con estas celdas de la mano y el flujo acumulado está basado en la cantidad de celdas que fluyen hacia cada celda en el raster de salida. ¿Ok? Esperamos un momento, esto va a depender mucho de su computadora porque es muy pesado. Y luego determinamos con el accumulation, determinamos el flujo principal del cauce, del caudal principal, del río principal que podemos encontrar. Luego de esto vamos a Spatial Analysis Tools, a Conditional y la herramienta COM. La herramienta COM nos va a buscar información del río y vamos a poner la información del río que quiero que nos busque la información de un río de 200 metros de largo. Luego trabajamos con Stream Link, le damos a aceptar el Stream Link, cerramos las pestañas que estaban y ya nos crean los ríos de la información. Y nuestra área de estudio está presente ahí. Como podemos observar, nos ha creado ríos con subríos, parecían ramitas de árboles. ¿Ok? Trabajamos ahora con el Strip Order, seguimos con la herramienta Hydrology, Stream Order, y aquí ya trabajamos con el método Strailer. También hay un método, es el Surf, pero ese no lo vamos a trabajar. Siempre vamos a trabajar con el Strailer. Esperamos a que el Stream Order, que ya aplica el método Strailer, le haya aceptado y podemos ver que ha cambiado los colores de los ríos. Ese es el método Strailer. Luego con el Stream to Feature, para poder transformar estos ríos que ha creado el Strip Order en Shapeline, para poder obtenerlos ya completos. Esperamos un momento y ya nos crea. Con el Selection Feature vamos a seleccionar nuestra área de estudio junto con los ríos que se ha creado con el método Strailer y lo vamos a cortar. Y ya tenemos en nuestra área de estudio nuestros ríos. Podemos ver que el grid code en la base de datos y los cambiamos de colores. Ahí está el grid code, cambiamos de colores. A la parte izquierda está todos los grid code que nos ha generado del 1 al 8 en nuestra cuenca Huancané. Y vamos a labels, a propiedades, labels, ponemos grid code, ponemos un tamaño de número y podemos observar que ya van a aparecer todos los números correspondientes. Como ya les dije, el que le inicia la parte final es 1, si se junta con otro 1 genera un 2 y así sucesivamente hasta el 8. Bueno, esto ya luego comprendido, ya luego hecho toda esta parte, vamos a generar un mapa con todas sus características, el área de estudio y toda la leyenda que se merece este mapa. Y bueno, esto ha sido el método Strailer. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Voy a explicarles sobre regresiones. En esta parte, regresión lineal, nos dice que la muestra forma parte de una recta que sigue una ecuación lineal, ¿no? Cuya fórmula es y es igual a sub x más b. Bien, entramos a regresión lineal simple. Abrimos el Excel que ya tenemos por defecto de la cuenca Huancané. Nos bota los datos, colocamos en calcular. Después de calcular nos bota que y es igual a 1,44883 más 0,50339 por x. La regresión lineal nos da la
0,9758 y 0,9522. Pero ¿para qué sirve esta ecuación lineal? Digamos, solamente tenemos el valor de x, que es 123, un ejemplo, y el valor de y nos estaría dando 63,44. O en este caso, no conocemos el valor de x, pero sí el valor de y es 145, y colocamos y te da el valor de x, ¿no? Que es 284,82. Pero también para esto hay una gráfica, ¿no? Y con esta gráfica también nos podemos guiar para hacerlo más preciso. Regresión simple. En esta parte nos trata de explicar la relación que existe entre la variable y la única variable x, ¿no? Con las fórmulas y es igual a más b a la x y y es igual a más x a la b. Para regresión simple, entramos a regresión simple, igualito, ¿no? Colocamos los datos del Excel que ya tenemos. Por defecto nos bota los datos, colocamos en calcular, nos da la correlación, las ecuaciones nos da lineal, exponencial, potencial, pero también podemos graficar como ya anteriormente habíamos visto, ¿no? Y para esto, si necesitamos saber el valor de x, digamos que es 200, ¿ya? Y queremos saber con la ecuación lineal cuánto es. Con la ecuación lineal nos está dando el dato de 102,24. Pero si fuera exponencial nos estaría dando el valor de 103,73. Y con una ecuación potencial nos estaría dando el valor de 103,72. Como podemos ver, el valor de y depende más que nada con el tipo de ecuación que queremos trabajar, ¿no? Ya sea lineal, exponencial o potencial. Y según eso podemos hallar más que nada. Regresión múltiple de dos variables. Esta técnica de análisis más que nada se utiliza cuando la variable dependiente y está en función de dos o más variables independientes, ¿no? Que es x1, x2, x3. La fórmula vendría a ser y' es igual a más b1x1 más b2x2. Bien, ahora seguimos con la regresión múltiple de dos variables. También cargamos el Excel que ya tenemos, colocamos, pero en esta parte ya cambia un poco las cosas, ¿no? Ya que el x1 viene a ser el área, el x2 la intensidad y el y el caudal. Para esto podemos calcular te sale la correlación lineal múltiple y potencial múltiple, pero ¿con cuál vamos a trabajar? Con el que tiene mayor regresión, ¿no? Que en este caso es la lineal múltiple. Bien, el valor de x1 que queremos hallar, digamos que es 6 kilómetros cuadrados, que es el área, y el x2 que sea una intensidad de 2 por decir ya, y calculamos el caudal. Si es con correlación lineal múltiple, que en este caso nos tocó, nos da un valor de 80,5744, pero quizá en otro caso no nos haya dado con potencial múltiple, nos estaría dando el valor de 78,6495. Bien, para regresiones de la regresión polinomial de segundo grado, abrimos también el Excel que ya tenemos, polinomial de segundo grado, lo abrimos, lo colocamos, bueno, nos da los datos, calcular. El polinomio de segundo grado nos da, y es igual a 34,2372 más 169,2489 por x más 18,3952 por x elevado al cuadrado, ¿no?
Primeramente, antes graficamos y vamos a hallar según el área, ¿no? Al caudal. En este caso es 4 y nos va a dar el valor del caudal, que sería 1005,5588. Ahora la distribución normal. Primeramente, la distribución normal, colocamos el Excel en hidroesta, distribución normal. Te carga los datos, lo calculamos y más que nada te pide calcular los valores de FZ, ¿no? En el ordinario y en el lineal. Y también te pide calcular el delta, ¿no? Que vendría a ser la diferencia entre el PX menos el FZ, que nos estaría dando 0,0384. Para seleccionar la máxima diferencia, comprobamos los datos, ¿no? Del tamaño máximo de delta. Y también en este caso, nuestro delta tabular viene a ser de 0,038, como ya les he dicho, ¿no? Y comparamos los valores de delta para un nivel de significancia de 0,05 y como podemos ver, nos dice que el delta teórico de 0.1210 es menor que el delta tabular de 0.2484. Entonces los datos se ajustan a la distribución normal con un nivel de significancia de 5%. Para esto graficamos y nos da, ¿no? Todo esto. Ahora para la distribución log normal de 2 parámetros, ingresamos, colocamos los datos, log normal. Los datos son colocados, calculamos y es igualito, ¿no? También lo graficamos y en esta parte la única diferencia del log normal es que trabajas con el logaritmo natural de los caudales y es lo mismo, ¿no? El delta es el PX menos el FZ ordinario, que te da 0,0323 menos 0,0534, que nos da 0,0212. Bien, para esto también estamos trabajando con un nivel de significancia de 0,05 y si nos dice que si el delta teórico es menor al delta tabular, es bueno, ¿no? Si no es menor, en este caso se cambia, pero como acá nos dice, como el delta teórico es 0,1150, es menor que el delta tabular, ¿no? Que es 0.2083. Los datos se ajustan a la distribución log normal de 2 parámetros con un nivel de significancia al 5%. Bien, en esta la distribución gamma de 2 parámetros, igualito, accedemos a los datos, gamma de 2 y 3 parámetros. Como podemos ver, se suben los archivos, calculamos, lo graficamos y para esto, como ya habíamos hablado un poco antes, hallamos el delta, ¿no? Que es el PX menos el ordinario. Para esto también vamos a trabajar con un nivel de significancia de 0,05 y como ajuste de aumento ordinario nos da que delta teórico de 0.1419 es menor que el delta tabular de 0.2483. Los datos se ajustan a la distribución gamma de 2 parámetros con un nivel de significancia del 5%. Para la distribución gamma de 3 parámetros, abrimos el Excel, gamma de 3 parámetros, y es casi lo mismo que 2 parámetros, ¿no? Hallamos el delta, también el nivel de significancia, que en 0,05, y en el ajuste de momentos ordinarios nos dice
que el delta teórico es de 0.12276, que es menor al delta tabular de 0.2483. Entonces, los datos se ajustan a la distribución gamma de 3 parámetros con un nivel de significancia al 5%. En la distribución Gamble también tenemos ya el Excel. Distribución Gamble. Lo abrimos. Para este caso calculamos el ordinario en GY, ¿no? Es los datos. Pero como ya sabemos cómo hallar el delta, que es el PX menos el GY, que sería 0.033 menos 0.1781, que nos está dando un delta de 0.14, ¿no? También, como estamos trabajando aún en nivel de significancia de 0,05, y el ajuste nos dice que con momentos ordinarios es delta teórico es 0.1454 y es menor que el delta tabular, que es 0.2525. Los datos se ajustan a la distribución Gamble con un nivel de significancia al 5%. También podemos hallar la gráfica, ¿no?, que nos muestra la distribución Gamble, y eso sería todo en la distribución Gamble. Bien, para la distribución Log-Gamble, con eso finalizamos las distribuciones. Abrimos el Excel, ¿no? Distribución Gamble. En esta distribución la única diferencia es que se trabaja con los logaritmos naturales, ¿no? Es lo único que le caracteriza, ya que el procedimiento es lo mismo. En el gráfico hallamos el GY ordinario, ¿no?, para una significancia de 0,05, como ya habíamos trabajado antes, y nos dice que delta teórico es 0.066 y ese es menor que el delta tabular, que es 0.2525, y nos dice que los datos se ajustan a la distribución Log-Gamble con un nivel de significancia del 5%. Para curvas de características, nos vamos a curva de duración, en accesar, curva de duración, abrimos, calculamos, hallamos la gráfica y, como vamos a observar, está entre los 305 días del año. También podemos ver el caudal ordenado, el caudal considerado, el caudal adimensional y la probabilidad. Claro, podemos establecer que para una probabilidad que sea el 90%, ¿no?, cuánto va a ser el caudal, y nos da de 12,5. O cuando el caudal es de 96%, ¿cuánto es? El caudal te da de 11,752. Para esta parte de precipitación, entramos a precipitación, análisis de tormenta, en el Excel, hidro, precipitación, análisis de tormenta, abrimos, estamos tomando para días, ¿no? Calculamos, te da el tiempo parcial, el tiempo acumulado, el proceso parcial y el acumulado, ¿no? Graficamos y nos da el histograma, ¿no?, que nos dice la intensidad máxima es de 5 milímetros por hora con una duración de 60 minutos. Que el gráfico va entre el tiempo acumulado en minutos y la intensidad en milímetros por hora, ¿no? Para caudales máximos, vamos a hablar un poco de caudales racionales. Los caudales máximos racionales están divididos por cálculo de Q, cálculo de C, cálculo de I, ¿no?, que nos está diciendo que el punto más alejado de la cuenca Huancané es 2443.7152, con un desnivel de 830 metros y un periodo de retorno de 35 años. Que el registro de datos no, duración no. Colocamos intensidad, calculamos y nos dice que el tiempo de concentración es de 6.54, la intensidad máxima es de 3.62. Para el cálculo de C,
Estaríamos en el grupo 1 con un área de 67.785, terrenos cultivados, franco arenoso y con una pendiente de 6.5. Agregamos, y para el grupo 2 con un área de 57.634 con una pendiente de 4.7. Agregamos y C ponderado nos sale 0,35 y 125,419, ¿no? Para el cálculo de Q nos da que es el coeficiente 0,36, y para el caudal máximo nos da 44.175 metros cúbicos, ¿no? Para los caudales máximos de MAC y MAT es casi lo mismo. Ya sabemos la distancia, punto más alejado que es 2443.7152, el desnivel que estamos colocando con 830 metros, con un periodo de retorno de 35 años, ¿no? El registro, abrimos el Excel, intensidad de hidroesta, esperamos que cargue los datos y calculamos, ¿no? Que nos da un tiempo de concentración de 12,01 minutos y la intensidad máxima de 231,53. Para el cálculo de C, que es primero el área parcial de 67.785, que más o menos estamos en una cobertura de 20-50. La zona es arenosa con una pendiente de 6.5. Agregamos, el área parcial es 56.62, la cobertura es de 50-80 y es ligera, ¿no? De 5.7. Hallamos ese ponderado que nos da 0.44 y 124,405. En el cálculo de Q, la pendiente del cauce nos da 0.00407 y calculamos la pendiente máxima, ¿no? En este caso nos está dando 14.618. Y por último veremos la evapotranspiración, lo cual está constituido por las pérdidas totales de la evaporación de la superficie más la transpiración de la planta por el método de Thornwine. Thornwine define como la pérdida total del agua si en ningún momento existiera deficiencia del agua en el suelo, ¿no? Para uso de la vegetación. Ejecutamos la evapotranspiración, el método de Thornwine, abrimos el Excel, hidroesta, evapotranspiración, archivos, temperaturas hidroesta, pero nos dice de dato que la latitud de la cuenca es en 5 grados y está al sur, ¿no? También colocamos en calcular y nos da los datos por mes, ¿no? De enero a diciembre, que nos da el índice térmico anual, que es 128,28, y el exponente, que es 2,94, que para esto también es de enero a diciembre. Para acá también podemos ver la gráfica. Mi nombre es Frank Villanueva Espinal, soy de la Facultad de Ingeniería Civil. En esta oportunidad les voy a dar a conocer acerca del modelamiento hidrológico de la cuenca Huancané haciendo uso del programa ECHMS. Primeramente, para hacer uso del programa tenemos que saber la definición. ECHMS es un programa que calcula el hidrograma producido por la cuenca si le damos datos de la cuenca y datos de la precipitación. El programa ECHMS tiene 4 componentes muy importantes, el cual estaremos haciendo uso en el proceso del modelamiento hidrológico. El primer componente es Basic Model Manager. Este componente nos ayuda a representar a la cuenca. El siguiente componente es Time Series Data Manager. En este proceso se colocan datos de la precipitación bruta del modelo que se puede obtener con datos reales de precipitación. Por otra parte, tenemos al componente Meteorologic Model.
Este componente se debe dotar el programa de un modelo hidrológico que debe incluir como mínimo una lluvia. Y finalmente está el componente de control de specifications. En este componente se deben definir unas especificaciones de cálculo. Para así el programa pueda determinar la cantidad de puntos en que se discretizan los hidrogramas. Para desarrollar el modelamiento hidrológico empezaremos por el primer método. En este caso sería el método de pérdida inicial y constante. Para empezar con este método, lo primero que haremos obviamente es abrir el programa. Una vez abierto el programa, nos dirigiremos a la parte superior y crearemos un nuevo proyecto. Una vez creado el nuevo proyecto, colocamos el nombre y la ubicación en el cual se va a guardar nuestro proyecto. Lo siguiente que haremos es colocar el primer componente, en este caso es Basin Model Manager. En este componente colocaremos la delimitación de nuestros ríos y de nuestra cuenca. Posteriormente lo que haremos es colocar las herramientas que se encuentran en la parte superior y de esta manera ubicar la subcuenca y también el sumidero, para posteriormente unirlos mediante una línea el cual nos indica la dirección del inicio al final del río. Como debemos saber, esta línea no representa el río. Lo siguiente que haremos es colocarle los datos a nuestra subcuenca. Lo primero que haremos es colocar el método de pérdidas. En este caso es el método de pérdida inicial y constante. También en la descripción debemos de colocar el área de nuestra cuenca. En mi caso es de 3611.92. Lo siguiente que haremos es colocar las pérdidas. En mi caso ya tengo mis datos y los iré colocando según me van pidiendo el programa. Y por último estaremos colocando la transformación. En este caso el tiempo de retardo para mi cuenca es de 35. Lo siguiente que haremos es colocar el componente Time Series Data Manager. En este componente especificaremos como el nombre del pluviógrafo y la descripción estaremos colocando datos del pluviógrafo. Y así este componente nos estaría apareciendo en la parte izquierda del programa, en el cual iremos colocando nuestros datos. Para este caso, el tiempo de cada dato es de un día. En mi caso, el tiempo de inicio es del 1 de enero del 2019. Inicia a las 00 horas y culmina el 31 de diciembre del 2019 y estaría finalizando también a las 00 horas. Posteriormente, lo que haríamos es colocar los datos de la precipitación en la tabla. Para ello, yo ya tengo un Excel en el cual se encuentran mis datos de precipitación del año 2019. Lo que haré es copiar y pegarlo en la tabla. Una vez pegado, nos estaría mostrando los gráficos de la precipitación o hietograma. Seguidamente estaríamos añadiendo el siguiente componente. En este caso es el Meteorologic Model Manager. Lo dejamos el nombre por defecto y estaríamos especificando el hietograma, en este caso es la cuenca y posteriormente también de la subcuenca. Y por último estaríamos colocando el componente de control. Lo dejamos el nombre por defecto y lo que haríamos aquí es colocar el tiempo de inicio de nuestros datos y también el tiempo de final. Por otra parte, también estaríamos colocando la hora en que se va a iniciar el control y también la que se finaliza. En este caso, yo estaré colocando desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y el tiempo de intervalo, en mi caso, lo dejaré en 15 minutos. Y ya terminados de colocar todos estos componentes, lo que haríamos es crear la simulación. En mi caso, colocaré el nombre de simulación.
y se nos estará activando el botón para poder simular. Este proceso puede tardar dependiendo de las características de tu computador. Lo siguiente que haremos es dirigirnos a la subcuenca y de esta manera se nos estaría activando los botones en el cual nos podría mostrar los resultados. Como se puede observar, la parte roja son las pérdidas, la parte azul es la precipitación neta y lo de abajo es el caudal máximo que se ha obtenido en este año. Como se puede observar, tenemos la subcuenca, el área y el caudal máximo. En este caso es de 128.2 metros cúbicos por segundo. Este caudal máximo se dio el 9 de marzo del 2019 a las 3:30 y de esta manera estaríamos concluyendo con el método de pérdida inicial y constante. El siguiente método que estaríamos haciendo uso es el método de estimación de caudal pico por pérdidas Green y AMP. Una vez en el programa, lo que haremos es crear un nuevo proyecto. Haremos los mismos pasos que en el anterior proyecto y estaríamos colocando el método de pérdida que se encuentra en el inferior del programa. Y de esta manera estaríamos colocando el área y también los demás datos que nos van pidiendo. Una vez colocados estos datos, lo siguiente que haremos es seguir los mismos pasos que fuimos realizando en el anterior proyecto. Finalmente, lo que haremos es simular al igual que en el anterior proyecto, pero en este caso yo le colocaré como simulación 2. Se nos activará el botón de simulación y posteriormente estaríamos observando las gráficas de infiltración, pérdidas o escurrido, que es la diferencia de la precipitación neta con la infiltración, y el caudal máximo. En este caso, como estamos trabajando con los mismos datos, nos estaría dando el caudal máximo de 128.2 metros cúbicos por segundo. Y de igual manera, este caudal máximo se dio el 9 de marzo del 2019. Lo siguiente que haremos es utilizar el tercer método de estimación de caudal utilizando la precipitación neta. En este caso, como anteriormente, lo que haremos en el programa es crear un nuevo proyecto. Al crear un nuevo proyecto, colocamos nuestra delimitación de la subcuenca y el río. Y lo siguiente que haríamos es especificar el método de pérdida. En este caso, no colocaríamos nada, ya que estaríamos utilizando la precipitación neta sin pérdidas. Posteriormente, lo que haremos es colocar el área y los datos que nos va pidiendo el programa. Y de esta manera seguiremos trabajando con los mismos datos de precipitación que anteriormente trabajamos en el método 1 y 2. Generaremos un control y posteriormente estaríamos haciendo la simulación. En este caso yo lo nombraré como simulación 3. De esta manera podré simular y estaré viendo mis resultados. Como se puede apreciar, tengo una gráfica en la cual me indica en la parte superior de precipitación neta y en la parte inferior de caudal pico. En este caso, el caudal pico es de 129.2 metros cúbicos por segundo, que se dio el 3 de abril del 2019. Y finalmente estaré haciendo el uso del cuarto método, que es el método de estimación de caudal máximo de una estación pluviométrica y número de curva. Al igual que en los anteriores proyectos, crearé un nuevo proyecto en el cual estaré especificando el método de pérdida. En este caso estaré colocando el método de pérdida número de curva y posteriormente estaré colocando los datos de mi cuenca, como son el área y demás datos que me van pidiendo el programa. Una vez realizado todo esto, estaré colocando los datos de precipitación como en los demás proyectos y posteriormente poder realizar la simulación. Completado todo esto, lo que haré es generar mi simulación número 4,
En este caso, estaré colocando el mismo nombre de simulación 4. Posteriormente, estaré obteniendo mis resultados. Como se puede observar en las gráficas, tenemos la infiltración que se ve de color rojo y la escorrentía de color azul. También por la parte inferior tenemos el caudal máximo. En este caso es de 128.2 al igual que en los anteriores proyectos. Y un volumen de pérdida por escorrentía de 36.62 milímetros. Y así estaríamos concluyendo con todo el proceso del modelamiento hidrológico haciendo uso del programa ECHMS en la cuenca de Huancané. Continuando con las conclusiones de nuestra investigación, uso de programas para realizar un estudio hidrológico por los programas ArcGIS, Hidroesta 2 y ECHMS. Nuestra primera conclusión sería que la cuenca del río Huancané, según la Autoridad Nacional del Agua, ANA, cuenta con un área aproximada de 3.631 kilómetros cuadrados. Sus altitudes oscilan entre 3.805 metros sobre el nivel del mar a los 5.100 metros sobre el nivel del mar, que corresponden a la cota mínima. Desembocadura la intercuenca 0171, que lleva el agua al lago Titicaca y al punto más elevado, Cerro Surupana. La segunda conclusión sería que el río principal nace con el nombre del río Pudina. Luego de un largo recorrido, confluye con el río Queyocarga, Tuito. Es a partir de este punto que toma el nombre de río Huancané, nombre con el cual desemboca. La longitud 22 de este río principal desde sus nacientes hasta la desembocadura llega a medir aproximadamente 125 kilómetros. A poca distancia de este punto se ubica la estación hidrométrica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, en el cual se mide el caudal que aporta esta cuenca al lago. Su agua es útil. La tercera conclusión sería que su agua es útil para los diversos usos, tales como el abastecimiento de agua, riego y etc., contribuyendo a reducir la dependencia que para estos usos se tiene en las poblaciones aledañas, además de contribuir a su desarrollo económico y social. La siguiente conclusión sería que esta, como otras cuencas, no cuenta con información hidrológica precisa. Muchas veces solo se tiene una descripción cualitativa de la red de drenaje. Esto implica que no se conoce con exactitud la disponibilidad de agua y no se cuenta con la información necesaria para la gestión integral de los recursos hídricos y la prevención de inundaciones. Con la modelación hidrológica de la cuenca Huancané y subcuenca bajo Huancané se determinó el potencial hídrico que fluctúa de acuerdo a los meses de precipitación pluvial. De manera el potencial hídrico mayor se muestra en los meses de enero y febrero con 316,64 hm al cubo y 218,09 hm al cubo respectivamente, y la mínima se muestra en los meses de julio, en el mes de julio con 0,88 hm al cubo, haciendo un total anual de 1178,64 hm cubos. Continuamos con las referencias bibliográficas. La primera referencia bibliográfica fueron los datos hidrometeorológicos a nivel nacional del 2019 de la estación Huancané. Acá podemos ver el link en que nos lleva a esa referencia. La otra referencia sería el ECHMS, manual elemental, que también acá del 9 de julio del 2020, que está disponible acá también el link. También hemos visto los tutoriales del ECHMS 4.3 de la clase del 1 al 7, son videos de YouTube. También del HydroGIS del 2 de julio del 2019.
También acá tenemos el link de los videos. Luego está la delimitación y codificación de unidades hidrográficas del Perú 2012. Informe técnico de las páginas 15 a la 18. La consulta fue el 14 de julio del 2020. Acá también tenemos el link de disponibilidad. Luego también está la referencia de Rosa R.I.H. Torres, Manual de Procedimientos de Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas 2008, de las páginas 4 a la 16. Luego también la introducción al método FASFETER, cual es del 13 de mayo del 2017, que también está disponible acá. Y por último, una referencia de Álvarez Ignacio Gil del 2019, Euston, que acá también tenemos el link. Continuamos con anexos. Acá tenemos una captura del programa usado Hidroesta 2. Esa es la pantalla principal. Luego también tenemos la captura de pantalla del modelamiento que se hizo de nuestra cuenca en ECHMS 4.3. Acá se puede ver la pantalla de trabajo y acá también un diagrama. El siguiente es la captura de pantalla del programa ArcGIS, el cual hemos estado trabajando también. Una frase con respecto a este trabajo fue: si un hombre falla honrando sus ríos, no puede ganarse la vida que emana de ellos. Aquí concluimos con nuestra exposición sobre nuestro trabajo del estudio de la cuenca hidrológica de Huancané, esperando que haya sido de su agrado y que hayan comprendido un poco más de cómo aplicar los programas, que son como el ArcGIS, el Hidroesta y el ECHMS. Gracias.